Dedos acá, dijo, ¿no? Dejar de compartir. Hay que hacerlo como así, allá. No, yo creo que ya, a ver qué dijo Fabi. Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de reconstrucción mamaria. Está la doctora Imelda Díaz, cirujana plástica, y yo soy la doctora Nayeli Reyes, soy cirujana oncóloga. Voy a iniciar yo con la presentación y esta la titulé Consideraciones del tratamiento quirúrgico oncológico para la reconstrucción mamaria. Dentro de la agenda vamos a hablar un poco de generalidades de cáncer de mama, entendiendo que ya hemos tenido otras pláticas donde han hablado de estos temas. Entonces vamos a intentar irnos rápido, pero es importante repasarlo para poder llegar a la reconstrucción. También vamos a hablar de cirugía conservadora, cirugía oncoplástica, mastectomía, axila, reconstrucción mamaria desde el punto de vista oncológico. Bueno, dentro de las generalidades tenemos que recordar que el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres en todo el mundo y actualmente es la primera causa de muerte por cáncer. Esto ha sido porque ha habido un incremento constante a lo largo del tiempo y se debe a que cada vez nos estamos volviendo más viejos gracias a la tecnología, al cuidado de las enfermedades crónicas y también ha aumentado debido a los cambios en los hábitos, tanto alimenticios como en la actividad física, en la actividad laboral. Sin embargo, no es del todo malo el hecho de saber que el cáncer de mama está aumentando, en que tenemos más riesgo. También es importante recordar que esto mismo ha hecho que haya mayor investigación y opciones de tratamiento por parte de la industria. Ha aumentado la cantidad de tratamientos que podemos ofrecer en cirugía, ha disminuido el tipo de resección en algunos casos, obteniendo los mismos beneficios en periodo libre de enfermedad y en el tiempo de sobrevida. También es importante recordar que el 90% de los casos son de origen esporádico. Tiene mutaciones genéticas hereditarias. Entonces, la mayor parte de nuestros pacientes van a tenerlo de forma esporádica sin haber tenido familiares con cáncer. El riesgo se va a incrementar a partir de los 40 años. Es por eso que a esa edad es cuando iniciamos el tamizaje. Hay montones de campañas, y en octubre es el mes rosa y es cuando se hace el mayor volumen de tamizaje con las mastografías. También es importante recordar que tenemos factores de riesgo, unos que son inherentes y otros que son modificables, que también podemos conocer o se desglosan como biológicos, que es el ser mujer, la edad, los diatrógenos, que son pacientes que tuvieron antecedentes de radiación a la pared torácica, los reproductivos, el hecho de no haber lactado, no habernos embarazado, iniciar la menstruación tempranamente o terminarla después de los 50, y relacionados con el estilo de vida, como la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo y la disminución de la actividad física. Hay dos tipos histológicos en global, que es el carcinoma ductal y el carcinoma lobulillar. Ambos tienen una presentación in situ, se llama, y otra que se llama invasor. ¿Qué significa esto? Bueno, el carcinoma in situ podemos ver, como en este caso que se pinta en azul clarito, esta es la membrana basal. Este tipo de carcinomas no rebasan esta capa, se mantienen aquí y no dan mayor actividad a otros órganos, como se llaman o como las conocemos, que son las metástasis. En cambio, el carcinoma invasor, como lo vemos en la foto de este lado, invade el resto de las capas y puede invadir otros órganos. Además, tenemos algo que es la inmunohistoquímica, el perfil molecular, de acuerdo a los receptores de estrógenos, lo que los pacientes se hace en el tejido de la mama. Esto es importante conocerlo, saber, les repito, si están positivos o negativos y en este caso ofrecer más tratamiento a la paciente o no, de acuerdo al resultado. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en cirugía?
Bueno, en cirugía vamos a hablar primero de cirugía conservadora. Esta se define como la excisión completa del tumor primario con un margen quirúrgico negativo y debe complementarse con radioterapia adyuvante. El margen quirúrgico negativo significa que vamos a quitar la zona donde está el tumor más un espacio de tejido sano alrededor. Y es una disección tridimensional. Para asegurar que esto es así, una vez que nosotros localizamos el tumor, tomamos una parte del tejido mamario que está sano y lo enviamos al patólogo. Además, lo tenemos que referir, le ponemos unas suturas donde el patólogo va a saber que es arriba, que es abajo, que es derecho, que es izquierdo y dónde estaba el tumor recargado, que pues generalmente está hacia el músculo o el resto de la mama. Una vez que el patólogo lo ve, lo revisa, durante este tiempo la paciente sigue estando anestesiada y nos dice si los márgenes están cercanos, significa que hay que cortar un poco más del tejido de la glándula alrededor para dejarlo negativo. Al conservar el resto del tejido de la mama, obligatoriamente debe de recibir radioterapia. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, son pacientes en quienes, a pesar de quitar esta parte del tejido de la mama, vamos a tener un adecuado resultado estético, que la paciente desee este tipo de cirugía porque es candidata, el tamaño del tumor y la relación mama-tumor favorable. En cuanto a la relación mama-tumor, lo que tenemos que ver es como en esta imagen. Si tenemos una mama que es pequeña y tenemos un tumor que es de 1 centímetro igual al de la otra mama, como podemos ver, el defecto que dejaríamos sería amplio, porque no solamente es lo pintado en rosa, sino además, ¿no?, alrededor que tenemos que... En cambio, el mismo tamaño del tumor y a pesar de que quitemos un espacio de tejido de mama sano, tendríamos un poco más de tejido alrededor con el cual poder cubrir y dejar la forma esférica de la mama. Ahora bien, la localización es importante. Hacia los cuadrantes internos, que es hacia la parte media, tenemos menos tejido mamario y eso hace que sea más difícil este tipo de cirugías para movilizar y cerrar el defecto. Obligatoriamente en este tendríamos una zona más humida donde fue la cirugía. En este, que también está en un cuadrante interno, pero que está hacia el polo inferior de la mama, es lo mismo, esta mama está caída, está más péndula y tendríamos más opción para poder reconstruirlo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Algo que se llama carcinoma inflamatorio, imposibilidad de recibir radioterapia adyuvante, enfermedad del tejido conectivo como lupus y escleroderma, que la paciente al momento del diagnóstico está embarazada y una vez que la llevemos a cirugía continúe con el embarazo, está contraindicado, un tumor que sea mayor a 5 centímetros porque nos cambia la etapa clínica y la imposibilidad de obtener más márgenes quirúrgicos negativos. Esto es generalmente por algo que se llama multicentricidad y esto significa que el tumor está en 2 cuadrantes diferentes de la mama o bien que la distancia entre uno y otro es mayor a 4 centímetros. Es muy importante, la evaluación de estas pacientes debe de ser por un equipo multidisciplinario y este tipo de procedimientos lo debe de llevar un cirujano, oncólogo o ginecólogo con él. Que el espacio donde queda vacío después de quitar el tumor se marca con grapas, son unas grapas de titanio de uso médico que no causan rechazo para la paciente, de tal forma que podamos orientar dónde es que estaba localizado el tumor. Y esto nos sirve tanto para el seguimiento, para que al momento de hacer los estudios de control de imagen, el radiólogo sepa como dónde fue la zona que operamos, si los cambios que ve son por la cirugía o son porque hay tumor, y para el radiooncólogo porque es donde sabe que se originó el tumor y puede incrementar la dosis de la radioterapia incluso en ese lugar. Ahora bien, en cuanto a la mastectomía, hay diferentes tipos, pero las indicaciones van a ser por preferencia de la paciente. Puede ser que sea una paciente con un buen volumen mamario que pudiera quedar con una cirugía conservadora, pero no desea conservar la mama. En una enfermedad multicéntrica, que fue lo que platicamos, que tengan varios foquitos alrededor de la mama y no haya oportunidad de tener márgenes libres, entonces tendríamos que quitar toda. Una relación mama-tumor desfavorable, como la vimos en la primera imagen, que es una mama muy chiquita y un tumor grande, pues no vamos a tener un buen resultado estético. Una dificultad para el seguimiento adecuado, pacientes que no tienen un acceso fácil a algún sistema de salud, que viven lejos, que no tienen posibilidad de que alguien las ayude, que pues
tampoco tiene los medios porque es gastar pasajes, estudios, demás, entonces se les ofrece una mastectomía o imposibilidad de recibir radioterapia. Ahora, ¿cuáles son los tipos? Hay una que se llama mastectomía simple, que como vemos aquí ejemplificada en las líneas, es hasta donde vamos la mama se ve en rosita, el tejido mamario, pero nuestros límites en la cirugía hasta dónde vamos a llegar es hasta estas zonas para quitar el resto del tejido mamario que pudiera estar en esas zonas. Hay diferentes tipos de incisiones. La incisión va a depender de dónde está localizado el tumor y de la mama de la paciente. No todas las incisiones son iguales y no está mal o mejor una que otra. Y el resultado es este, nos queda una línea, ya sea vertical o oblicua, que dependerá del tipo de incisión que hayamos hecho con la ausencia de la mama. Hay otra que se llama mastectomía radical. La mastectomía radical fue una de las primeras cirugías que se hicieron en donde pensábamos que mientras enfermedad, donde la paciente ya no le regrese el tumor y donde pueda tener una sobrevida igual al resto de la población. Sin embargo, como les comentaba al principio, esto ha ido evolucionando favorablemente para hacer cirugías más pequeñas. Entonces, en esta, como podemos ver, este es el resultado que no se parece a la imagen anterior. Vemos incluso las costillas, porque no solo quitábamos la mama, sino también los músculos que están por debajo de ella. En la radical modificada, solamente quitamos el tejido mamario, sí, y los ganglios que están hacia la axila, que son estas bolitas que se ven en color verde. Ahora, en una mastectomía preservadora de piel, como su nombre lo indica, lo que conservamos es la piel, quitamos la glándula mamaria, que es lo que se ve en rosa claro, y este rosa que se ve un poco más fuerte es la zona donde vamos a dibujar la incisión. En este caso nos estamos llevando el complejo areola-pezón y un segmento de la piel, pero nuestros márgenes, como la primera imagen, son exactamente los mismos. Y en este caso podríamos tener una opción de reconstrucción en donde la mama se viera de esta forma, donde solamente tenemos una cicatriz y no tenemos la ausencia del complejo areola-pezón. O bien hay mastectomías donde conservamos la piel y también el complejo areola-pezón. ¿De qué depende que conservemos este complejo? De dónde esté localizado el tumor, del tamaño del tumor, de lo cercano que puede estar al complejo areola-pezón. Si el tumor está aquí juntito, lo que yo les explicaba es que tenemos que tener un espacio de tejido sano, pues no lo vamos a poder conservar. Esto es muy importante recordarlo porque no todas son candidatos a conservarlo y no está bien o mal que se haga, simplemente si es necesario, se realiza. Y hay diferentes formas de dibujar las incisiones para conseguir que este complejo se conserve y eso va a depender del tipo de cirugía que vamos a realizar, del tamaño de la mama, de la localización. Y podemos tener un resultado cosmético como este, no quedan exactamente igual, así como se ven acá, pero en donde lo que les quiero ejemplificar es que tenemos el complejo. Ahora, otra parte importante de este tipo de cirugías es el tratamiento de la axila, que también ya vieron en sesiones pasadas, entonces solamente es un repaso rápido, en donde lo primero que tenemos que ver es el ganglio centinela. Estos son pacientes que no tienen un ganglio palpable. Cuando ellas se tocan la axila no encuentran ninguna bolita, cuando el médico la revisa tampoco, y esta es una indicación para realizarlo. Bueno, es la indicación para realizarlo. Y lo que nos va a revelar es el estado ganglionar. Y lo que nos traduce es si esos ganglios a donde drena el tumor, que son los primeros, están enfermos o no. Se puede hacer con colorante que se llama azul patente, con un radionúclido que se llama tecnesio. Puede hacerse con uno de los dos o se puede hacer con los dos. ¿De qué va a depender? De la institución en la que estemos, los recursos con los que contemos. Hay diversas formas para aplicarlo. La intención es que estos que se ven en verde es la red de los linfáticos. Nosotros cuando ponemos ya sea el colorante o el radionúclido, ese va a viajar a través de estos que se ven verdes para llegar a los ganglios que se ejemplifican aquí con estas bolitas verdes. Y entonces los primeros que se pinten de azul van a ser el ganglio centinela. Eso quitamos. Lo que ejemplificamos es que realmente es o bien podemos hacer una disección radical de axila, en donde involucramos estos ganglios de la axila que se dividen en niveles 1, 2 y 3. El 1 es el más cercano al
músculo hacia la pared, el 2 está en medio y el 3 está más cercano a la clavícula. ¿Cuál es la importancia de este tipo de disección? Las secuelas que nos pueden dejar, como el linfedema, y el involucro que puede tener a otras estructuras que tenemos que preservar durante la disección. Al final, ¿cuál es la intención? Quitar toda la enfermedad que pudiera estar involucrada, que en este caso la disección radical de axila se hace en pacientes que tienen los ganglios positivos, que tienen enfermedad ahí, ya sea que hayan recibido tratamiento previo o no. Tratamiento previo me refiero a quimioterapia. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la cirugía oncoplástica? Bueno, la cirugía oncoplástica es el abordaje del tratamiento conservador que va a permitir la escisión amplia del tumor sin comprometer la imagen natural de la mama. Se basa en la integración de técnicas de cirugía plástica inmediata y después de la escisión amplia del cáncer. Lo mismo, tienen que ser márgenes negativos. Los factores a considerar es la relación mama-tumor, lo que platicamos ahorita, la localización, que lo que comentábamos no es lo mismo estar en los cuadrantes internos que estar en los externos, y la densidad de la mama. La densidad de la mama la vemos en los estudios de imagen. Y la traducción es qué tanto contenido graso podemos tener o no, que eso también va a facilitar o dificultar el tipo de reconstrucción. Se puede hacer por un cirujano oncólogo, ginecólogo, oncólogo sin entrenamiento de cirugía oncoplástica. Sin embargo, si el volumen a quitar representa el 20 al 50% del total del volumen de la mama, necesitamos el apoyo de un cirujano plástico. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a quitar la lesión, sino que vamos a necesitar movilizar el resto del tejido mamario, y lo más probable es que necesitemos además quitar la piel, porque nos va a sobrar, y entonces para que se vuelva a quedar una forma esférica, vas a terminar siendo una mama más pequeña que la del otro lado, y entonces eso va a necesitar lo mismo, que la otra mama la podamos simetrizar, se llama, es decir, dejar más o menos del mismo volumen que la que tratamos por el cáncer. Y hay diferentes patrones que pueden ser circulares, verticales, horizontales, de rama única. ¿De qué va a depender? Dónde está localizado el tumor y el tipo de mama que tiene nuestra paciente. En esta foto, lo que les quiero mostrar, las dos fotos están con cicatrices, las dos mamas fueron operadas. Una fue porque tenía cáncer, tenía el tumor, y la otra fue para hacerla lo más parecida a la primera. Esta es una foto de una paciente operada. Esta imagen la pusimos porque esta imagen es en conjunto, es una cirugía en equipo, no la podemos hacer nosotros solos. Pero ¿cuáles son las premisas que nosotros como cirujanos oncólogos tenemos que tomar en cuenta? Que esta es una cirugía electiva, ¿se puede reconstruir una paciente o no? No debe de interferir con el manejo quirúrgico o el alcance del tratamiento quirúrgico oncológico para la paciente. Se debe de coordinar la consulta con el tratamiento quirúrgico del cirujano plástico para realizarlo dentro de un plazo razonable. La disponibilidad de la reconstrucción no debe condicionar el retraso o el rechazo de una intervención quirúrgica adecuada. Es decir, si yo no tengo un cirujano plástico en mi centro y mi paciente desea obligatoriamente realizarlo, yo le doy una contrarreferencia en un sistema de salud y tardan más 3, 4 meses, bueno, entonces esa paciente no va a ser lo ideal esperar ese tiempo para reconstruirse. Tendríamos que buscarle otra opción, como una reconstrucción tardía. Se va a reconstruir, sí, pero no de inicio. ¿Por qué? Pues porque nuestro objetivo es dejarla sin cáncer, sin tumor. Si pasa mucho tiempo, ese tumor nos está esperando, ese tumor sigue creciendo y tenemos de poder. La elección del paciente, bueno, dependerá del tamaño del tumor, de la localización, de los antecedentes de la paciente, como son obesidad, tabaquismo, comorbilidades, como las que platicábamos del tejido conectivo, y las expectativas que tenga también la paciente. Las técnicas de reconstrucción van a estar influenciadas por el momento de la reconstrucción y la asociación a la radioterapia. Hay pacientes que por la etapa clínica, por el tamaño del tumor inicial, por el estado de la axila, van a necesitar radioterapia. En ese caso, es lo mismo, no vamos a condicionar el tratamiento plástico o el reconstructivo, específicamente es reconstructivo, por
por el tratamiento oncológico, que en este caso sería la radioterapia. ¿Tiene opciones? Sí, claro. Si la paciente va a necesitar radioterapia, bueno, podemos igualmente diferir la reconstrucción o bien puede colocarse un expansor, que lo va a abordar la doctora un poquito más tarde, y el punto es que la expansión no va a ser inmediata, porque cuando vamos a mandar a un paciente a radioterapia, el radiooncólogo les toma un estudio de imagen para saber cuál es el espacio que nos quedó y dónde van a ir los campos de radiación, se llama, es decir, si es este círculo, en ese círculo debe de caer la radiación, no puede caer afuera. Si el volumen, lo alto, es mayor, bueno, el rayo tiene que penetrar más abajo. Si yo tengo un expansor que aparte lo voy a estar inflando, bueno, entonces el rayo ya no va a llegar hasta donde yo quería, hasta el fondo, puede quedarse a la mitad. Es por eso que no se empieza a meter agüita en ese expansor de forma inicial. Se debe tomar en cuenta también el riesgo de las complicaciones de la paciente. Si yo como cirujano oncóloga sé que es un paciente que se puede complicar por sus comorbilidades y va a retrasarme eso el tratamiento oncológico, tengo que platicarlo con mi cirujana plástica para saber qué opción le podemos ofrecer. Es imposible quitar las complicaciones al 100%, es imposible decir que las cirugías van a salir bien, no lo sabemos. Siempre intentamos tener ese resultado, pero si sabemos que ese resultado que puede necesitar una o más cirugías, que pueden ser inmediatas. Si son inmediatas, nos retrasa el tratamiento oncológico y eso hace que la probabilidad de recibir el tratamiento se vaya perdiendo si nos vamos aumentando en el tiempo, el número de días, de semanas. O bien, que para la reconstrucción, una vez que terminamos el tratamiento oncológico, igualmente podamos requerirlas una o más cirugías. Esto es nada más como para sensibilizarlas un poquito, recordar la prevención. La prevención es muy importante y es lo que nos va a determinar que podamos ser buenas candidatas para una reconstrucción. Mientras más pequeña sea una lesión en la mama, mayor probabilidad tenemos de ser buenas candidatas para una reconstrucción. Entonces hay que sensibilizarnos para conocer las características normales de nuestra mama, tocarnos, idealmente en el día 7 después de del primer día de nuestra menstruación. Si ya no menstruamos, estamos en menopausia, bueno, entonces tenemos que escoger un día al mes para hacerlo. Lo más fácil es escoger el primero o el último día del mes para recordarlo. Buscar una atención médica oportuna si descubren alguna anormalidad, no dejarla pasar, no esperar a ver si se me quita, no va a haber un remedio mágico que lo logre, lo mejor es una revisión médica. De forma rutinaria cada año, su mastografía después de los 40 años, una comunicación educativa como son estas pláticas. Hay muchas plataformas, hay mucha información en internet donde podemos como afianzar un poco el conocimiento, estar más seguras de qué es lo que tenemos que hacer y promocionar estilos de vida sanos, hacer ejercicio, bajar de peso y comer lo más sano posible. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Los voy a dejar con la doctora Imelda para continuar con la reconstrucción. Y decidimos hablar de este tema porque efectivamente a veces se pierde mucha información respecto al tratamiento que debe ofrecer o va a dar el oncólogo y después de eso decidir la mejor técnica quirúrgica ideal. Finalmente, la reconstrucción mamaria es uno de los procedimientos quirúrgicos actuales dentro de la cirugía plástica más gratificante para la paciente. Se dice que menos del 30% de las mujeres no tienen acceso a la reconstrucción. Esto estamos hablando de que pues a veces los costos, la accesibilidad, el que no podamos contar con un cirujano plástico en el centro donde se pudo hacer la mastectomía o el tratamiento quirúrgico, pero hoy en día la mayoría de las pacientes debe de tener acceso y es por eso que esta información pues se está dando día a día para poder llegar a todas las pacientes que lo necesiten. Sí, claro. El objetivo va a ser recrear
La vamos a volver a compartir. Esta cosa, sí. No la subió, ¿no? Ok, bueno, ya nos habíamos presentado. Efectivamente, como ya había mencionado la doctora Nayeli, esto pues es un tratamiento en equipo, es un tratamiento que debemos de ofrecerle finalmente los mejores resultados a nuestros pacientes, tanto estético pues como lograr la resección. Perfecto. La reconstrucción mamaria pues efectivamente es uno de los procedimientos quirúrgicos que plásticos. Se reporta que menos del 30% de la población, en general de las mujeres que han sufrido o que tuvieron algún tratamiento quirúrgico, no tienen acceso a la reconstrucción, ya sea por los costos, porque en el centro donde se le hizo la mastectomía probablemente no había cirujano plástico, o porque a veces pues es muy difícil el acceso. Pero efectivamente dedicamos todo este mes para que las mujeres cada día tengan mayor información y para que se logre finalmente poder integrarlas y lograr el resultado estético secundario a aquellas mujeres que han sufrido cáncer de mama. Nuestro objetivo va a ser recrear una mama de aspecto natural y lograr la simetría. Va a eliminar la necesidad de llevar una prótesis de relleno, mejorar la calidad de vida y proporcionar la satisfacción a la paciente, rellenar el hueco y la deformidad que queda en el tórax y restaurar la imagen corporal, mejorar su autoestima, desde que una mujer pueda usar un traje de baño, un escote, y de igual forma que se sienta integrada en la sociedad y pueda es bien importante saber cuál sería la mejor técnica quirúrgica para mí, ¿no? Ahorita vamos a hablar. Hay que considerar que en ocasiones no todas las pacientes son ideales para colocar un implante, ¿no? Que cada quien vamos a tener en consideración desde el peso de una paciente, desde la técnica quirúrgica que está ofreciendo el oncocirujano, que ya lo mencionó la doctora, desde una mastectomía conservadora hasta una mastectomía radical, cuándo y en qué momento lo vamos a hacer. Podemos considerar en tiempo si vamos a tener radioterapia o no vamos a tener radioterapia, pero efectivamente hoy en día las técnicas quirúrgicas han avanzado con el objetivo de que la mayoría de las mujeres tengan una reconstrucción inmediata. Se cree que desde los años de 1970 a 1990 la reconstrucción inmediata casi no se realizaba, pero a partir del año 2000 se lleva a cabo y las mujeres tienen mayor satisfacción, tienen mayor incorporación a su medio social y quedan mejor satisfechas. Como les mencionaba, los antecedentes personales de cada quien va a ser muy importante. Desde si una paciente presenta obesidad, porque probablemente no va a ser lo ideal, a lo mejor colocarle un implante, a lo mejor reconstruirla. De igual forma, si tiene desnutrición, probablemente no sea el momento adecuado para poder reconstruirla. Si una paciente presenta tabaquismo, tampoco probablemente sea adecuado reconstruirla con sus mismos tejidos. ¿Por qué? Porque pone en riesgo a que los tejidos se pierdan y que efectivamente el trabajo que hemos realizado no se logre. Las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad inmunológica o degenerativa, también probablemente nos va a impedir llevar a cabo a lo mejor la reconstrucción inmediata o a lo mejor reconstrucción con tejidos autólogos o reconstrucciones más invasivas, ¿no? En ellas podemos considerar a lo mejor la colocación de un implante, injerto graso, los índices de masa corporales extremos, ¿no? Como lo habíamos mencionado, desde la obesidad hasta que una mujer esté muy delgada, también va a ser importante. ¿Por qué? Porque una mujer muy delgada a lo mejor no le vamos a poder ofrecer un colgajo
que es de su propio cuerpo y que probablemente tenga un buen resultado, ¿no? El tamaño de la tumoración es muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a decidir cuál sea la técnica más ideal. El sitio de la localización, como lo dijo la cirujana oncóloga, es importante para poder decidir la cantidad de tejido por resecar, el tipo de mastectomía, como ya se los había mencionado, si vamos a tener radioterapia o no vamos a tener radioterapia, qué sitios donadores tenemos, ¿no? Si a lo mejor es una paciente que tiene un peso adecuado, pero tiene bastantes cicatrices o ha tenido una cirugía abdominal, probablemente los sitios o tejidos abdominales no van a poder ser buenos donadores, por así llamarlo, y entonces no nos va a servir para la reconstrucción. El estado nutricional, el estado funcional, que sea una paciente que pueda pues cuidar sus tejidos, que aún se pueda valer y que esté pues en las mejores condiciones para poder llevar a cabo la reconstrucción. ¿Qué tipos de reconstrucciones vamos a tener? La diferida y la inmediata, como les mencionaba. Antes, originalmente era la diferida la que se realizaba, pero hoy en día, finalmente, los centros oncológicos, los hospitales de tercer nivel, se tratan de tener una comunicación con el cirujano oncólogo para poder ofrecerle una reconstrucción inmediata a los pacientes. De los tejidos que vamos a tener, los vamos a dividir en autólogos, que son tejidos de nuestro propio cuerpo. Los vamos a hablar de los colgajos microquirúrgicos, que tenemos aquí los sitios donadores como del abdomen, como el DIEP, o los pediculados, como el colgajo dorsal ancho, que es como el colgajo más frecuente realizado, o injerto graso, que es de tu propia grasita, lo vamos a utilizar para colocarlo en la glándula mamaria. Los aloplásticos, tenemos desde colocación o colocar un implante e injerto graso para poder lograr una adecuada glándula mamaria. Aquí tenemos un colgajo DIEP. El colgajo DIEP es un colgajo microquirúrgico en donde nuestro sitio donador va a ser la región abdominal. Por medio del microscopio, nosotros vamos a poder trasladar este tejido y bajo visión de microscopio nosotros vamos a hacer una anastomosis tanto arterial como venosa para reconstruir y recrear todo lo que es la huella mamaria, desde el polo superior, polo inferior, el polo lateral, el polo medial, recreando efectivamente pues lo que más se pueda la estética de la glándula mamaria. Nos preguntaban que si la mayoría de las reconstrucciones se lleva a cabo con anestesia general. Son reconstrucciones, son procedimientos quirúrgicos, sobre todo el microquirúrgico, que llegamos a estar en quirófano desde un promedio de 5 hasta 8 horas. Y como toda cirugía, las mujeres que tienen antecedentes de tabaquismo, que tienen desnutrición, no son pacientes con las más adecuadas probablemente para hacer este tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque tienen toda la capacidad a veces de perder este colgajo, porque anastomosamos una arteria el tamaño del grosor de nuestro cabello con una arteria a nivel de tórax y si no le llega adecuadamente sangre, tenemos todo el riesgo de perderlo. El colgajo dorsal ancho, va a ser un colgajo pediculado que el músculo que tenemos, que se llama dorsal ancho, con tejido cutáneo, lo vamos a poder trasladar y lo vamos a glándulas mamarias puede ser muy grande y el tejido que resecó el oncólogo tiene un tamaño también grande, pues podemos dejar el colgajo y dejar un expansor y posteriormente ir infiltrando hasta lograr el tamaño adecuado contra la mama contralateral y después colocar un implante para poder simetrizar lo más que se pueda a la paciente. Otros lo que el expansor, como lo que le decía la doctora. El expansor en ocasiones lo podemos dejar efectivamente como para ir aumentando los tejidos. ¿Por qué? Porque de primera instancia a veces no podemos dejar un implante. Entonces, al no colocar un implante, podemos dejar un expansor que lo vamos a estar infiltrando cada mes. Vamos a ir poniendo una cantidad de entre 100 y 200 mililitros hasta lograr el tamaño adecuado con la mama contralateral y posteriormente hacer un recambio por un implante. Se cree en nosotros como cirujanos plásticos, en conjunto con los cirujanos oncólogos,
oncocirujanos, que si una paciente probablemente va a tener tratamiento a radioterapia, probablemente no sea la más candidata a colocar un implante o un expansor, sino los colgajos de su propio cuerpo son los más ideales. Pero en ocasiones, si no se puede, es una opción también el expansor y ya que termine sus sesiones de radioterapia, colocar el implante. Los tipos de implantes, habitualmente podemos colocar los implantes anatómicos, sobre todo porque para simetrizar o dejar finalmente la mama lo más parecido a la otra mama contralateral y porque la mama no es una mama que completamente es redonda, sino la mama tiene una forma de una gota de lluvia. El sistema Brava, como se los mencioné, es un sistema que nos va a permitir expandir los tejidos, sobre todo cuando tenemos una mastectomía radical en donde no tenemos nada pues finalmente de volumen de tejido, entonces lo vamos a expandir por medio de este sistema, es como un sistema de vacío, y al lograr que nuestra piel se nos estire, pues, y de igual forma, buenos. Desafortunadamente, para poder lograr una simetrización, a veces son 5 o 6 procedimientos en que se debe someter a la paciente para tomar su grasita y estar infiltrando hasta lograr el mismo tamaño. Obviamente también aquí hay que tomar en consideración el tamaño de la mama contralateral. Como les mencionaba, es muy importante saber los antecedentes, si va a ser sometido a radioterapia o no va a someterse, que ya se los había mencionado. Lo más ideal es que si una paciente va a tener radioterapia, sea candidata para los colgajos microquirúrgicos, los colgajos pediculados. Y si no va a ser candidata, pues podemos colocar desde los implantes, los expansores, la matriz dérmica, o de igual forma combinar con un colgajo o combinar un colgajo con un implante. Finalmente, la reconstrucción inmediata, como muy al principio del tema les empecé a platicar, pues es una cirugía de una fase en algunas veces. ¿Por qué? Porque a veces no podemos lograr el resultado definitivo y en ocasiones tenemos que volver a meter a la paciente o hasta lograr una simetrización, pero con el afán de que tengamos un mejor resultado, de que, pues, olvidar de que ya me quitaron la tumoración y ya voy a quedar reconstruida de forma inmediata. No, a veces no podemos lograr. ¿Por qué? Porque vamos a depender desde el tamaño que se le resecó, desde el tipo de lesión que tuvo de cáncer, hasta el tamaño de la otra mama contralateral para poder lograr una simetrización y un volumen adecuado. Finalmente va a mejorar el aspecto psicológico de nuestras pacientes, tiene menos costos, va a crear una mayor reintegración tanto en el medio social, en todo lo laboral, familiar, y vamos a ofrecer un mejor resultado estético. Las desventajas es que probablemente si decidimos hacer una reconstrucción inmediata posterior a una mastectomía, pues vamos a tener mayor tiempo quirúrgico. En ocasiones podemos estar hablando hasta de 12 horas. Así que en estas condiciones nosotros tenemos que preparar adecuadamente a nuestros pacientes desde valoraciones de anestesia, valoraciones cardiológicas, tener sangre disponible. No quiere decir que probablemente tengamos que transfundir a nuestra paciente en el momento, pero si se requiere, tenemos que tener sangre. La paciente tiene que estar en las mejores condiciones, estado nutricional, metabólicamente, hemodinámicamente, su presión y todos sus niveles tienen que estar en las mejores condiciones para poder aguantar este tipo de cirugía. A veces podemos tener menos organización y disponibilidad porque en nuestro no es del tamaño que nos había dicho y que tiene que resecar más, probablemente tenemos que hacer un cambio de planes. Y entonces, pues a lo mejor la paciente ya no va a tener el mismo resultado que nosotros le habíamos comentado de primera instancia en la consulta, ¿no? Entonces, sí es muy importante que tengamos y que hagamos conciencia de esto. El tiempo para planificación y comunicación son limitados, por lo mismo que les comento, que efectivamente puede haber cambios y que vamos a depender a veces del tamaño de la tumoración, porque efectivamente, como nos platicó la doctora Nayeli, nosotros trabajamos también en conjunto con un patólogo que él lo ve en el momento que la doctora reseca la tumoración y nos dice, hay bordes libres o hay bordes aún contaminados, y si es así, tiene que agrandar la resección. Y al agrandar la resección, probablemente nosotros con los tejidos que ellos nos están dejando vamos a reconstruir.
Puede ser desde que podamos colocar un implante, desde que tengamos que colocar el expansor o efectivamente tengamos que hacer uso de los colgajos, ¿no? Y que a veces pues no vamos a tener a lo mejor el resultado y la simetrización, el volumen inmediatamente, y puede haber mucha inconformidad con los resultados y las falsas expectativas secundario a esta situación que nos vamos a someter. Pero efectivamente nuestro objetivo es dejarlo siempre lo más simétrico y que las mujeres reconstruidas integren lo más temprano a su vida normal y psicológicamente estén también lo mejor. La diferida, pues efectivamente vamos a depender de si una paciente va a tener radioterapia, si no va a tener radioterapia, qué condiciones tiene, sus antecedentes están en las mejores condiciones, si no tiene alguna enfermedad de una comorbilidad, diabetes, hipertensión o algo descontrolado que nos pueda impedir llevar a cabo la reconstrucción. También cuando nuestro oncólogo o nuestro oncocirujano nos dice que a lo mejor requiere más tratamiento oncológico, entonces probablemente no sea la mejor candidata para hacerle el tratamiento inmediato y puede ser diferida. Hay que considerar que también en los pacientes que pueden ser diferida, obviamente vamos a tener un tiempo mayor de planificación, en lo cual vamos a ofrecerle también a nuestros pacientes mayor simetrización, resultados más duraderos y de igual forma vamos a poner a nuestros pacientes en mejores condiciones, entonces hay menos riesgos probablemente de pérdidas de los colgajos, de pérdida de los tejidos. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo una planeación, estamos poniendo en condiciones a las pacientes y vamos a ofrecer mejores resultados. Las desventajas, pues probablemente vamos a tener más tiempos quirúrgicos, va a haber más costos, probablemente la paciente va a tener más impacto psicológico. Aquí cabe destacar, he tenido pacientes que hemos hecho reconstrucciones de forma inmediata y que a veces las expectativas que tenían no quedan en el momento y que les queda más el impacto psicológico. Así que hoy en día, yo por mi experiencia puedo decir que la reconstrucción diferida tampoco es una mala opción. Mientras nosotros tengamos una comunicación adecuada con nuestros pacientes, podamos ser claros, podamos expresarles a todo lo que se están enfrentando, creo que los pacientes son nobles y nos deben escuchar para poder lograr el mejor resultado. Que vamos a lograr una simetrización también con la mama contralateral, vamos a recrear el volumen más deseado que quieran las pacientes. Hay pacientes que en ocasiones vienen con nosotros que tienen pues una mama muy grande y al someterse a la resección mamaria, después dicen, doctora, yo siempre he querido tener una reducción mamaria, ¿cree que me lo puedo hacer? Entonces también vamos a recrear las mamas de forma bilateral o en ocasiones también hay pacientes que tienen poco volumen y nos dicen, doctora, yo quiero tener más volumen, podemos colocar un implante o podemos también reconstruir esa mama. El rejuvenecimiento de la mama, efectivamente la mayoría de las mujeres la mayoría, porque hoy no es completamente, pues son mujeres mayores de 40 años, en donde la mama pues ya tiene cambios anatómicos, entonces podemos hacer un levantamiento de la mama para rejuvenecerla, colocar un implante y lograr pues un resultado más joven, ¿no? La reconstrucción del pezón y de la areola, que también es otro tiempo quirúrgico, no se puede hacer todo en el mismo tratamiento quirúrgico inmediato. Bueno, yo soy la doctora Imelda Díaz, aquí les dejo mis redes sociales y cualquier duda o pregunta, estoy a sus órdenes. Vamos a ver los comentarios y algunas preguntas que nos dejaron. Algunas las contestamos durante la sesión, pero bueno, las vamos a repetir. Las que nos están viendo, todas y todos. Que era muy caro el ganglio centinela. Me dijeron que era centinela, pero sería importante hacerlo por las complicaciones futuras, ya que esto no permite regresar adecuadamente a la vida normal. Bueno, en cuanto al costo del ganglio centinela, lo difícil es tener acceso. El azul patente, que es el colorante como más usado, es más barato que usar un radionúclido. El radionúclido lo tenemos que conseguir a través de alguna de las empresas. Generalmente en la Ciudad de México, el que
lo produce es la UNAM, y la UNAM se lo vende a los hospitales grandes. No hay así en las clínicas más pequeñas conseguirlo, no, por el mismo manejo que se debe de llevar, pero la azul patente se puede realizar. En general, en casi todas las clínicas, y la particularidad también es que al paciente debe de estar premedicado, se le debe de poner una dosis de esteroides, se llama, para disminuir los efectos alérgicos que pudiera causar. Efectivamente, sí es como la mejor opción en pacientes que no se toca un ganglio al momento de la revisión, o que la paciente tampoco lo tocó. Sin embargo, si no tenemos esa opción, porque la mayor parte tal vez de nuestra república no existe, incluso en la zona metropolitana también es un difícil acceso, se puede hacer pues una disección de axila. Itzel, Si me quitaron 24 ganglios y tengo mastectomía radical modificada, ¿puedo ser candidata a una reconstrucción y en cuánto tiempo? Nos pregunta Ixchel. Por supuesto que sí puede ser reconstruida cuando tu cirujano oncólogo ya te dé de alta. Entonces, al darte de alta, sin ningún problema podríamos hacer una reconstrucción. ¿Qué reconstrucción? Probablemente sería la revisar cómo están tus tejidos, tanto de región abdominal o de la región del tórax posterior, para ver si pudiéramos colocarte un colgajo, o en su defecto, pues también colocar un implante. Marina López nos pregunta, ¿la reconstrucción de una mama en una mastectomía modificada no pone en riesgo la linfa? ¿No se puede provocar el linfedema por las cirugías necesarias para la reconstrucción? No, el linfedema se produce por la resección de los ganglios, no por la manipulación durante la reconstrucción, porque en la reconstrucción no estamos manejando como tal el tejido linfático, ¿no? Ese fue en realidad el que ya quitamos. Excelente, Víctor. Sí, Ruiz dice, ¿es muy riesgoso una cirugía reconstructiva? ¿Es definitiva esa cirugía o tiene caducidad? Después de la mastectomía, ¿en qué tiempo se quita el dolor, toques, adormecimiento? En la cirugía y en las axilas me quitaron ganglios porque me dio linfedema. ¿En qué tiempo se quita externa y cuál es recomendable? Sí es riesgosa la cirugía reconstructiva. Sobre todo hay que hacer valoraciones preoperatorias de anestesia, cardiovasculares, sacar los laboratorios correspondientes y posteriormente eso ponerte en las mejores condiciones para poder llevar a cabo esta cirugía. ¿Y en cuánto tiempo se quita el dolor en una mastectomía? Bueno, depende del tipo de dolor. Durante la mastectomía resecamos parte de los ganglios superficiales y eso puede dejar dolor en la cara interna del brazo, al borde lateral del tórax, y eso no se quita al 100%. Se puede controlar, pero no se quita. El dolor intenso es durante los primeros 3-4 días de la cirugía. Después de eso tiene que mejorar. El linfedema le dio por la resección propia de los ganglios. No hay forma de predecir qué pacientes va a condicionar el que queden con linfedema o no. Entonces, ¿de qué va a depender? Del tipo de disección, del tamaño del tumor. Si la axila ya tenía una enfermedad ganglionar muy de crear este linfedema es mayor. ¿Por qué? Pues porque la resección que hicimos, los conductos que ligamos fueron mayores, porque aparte ya no teníamos un drenaje adecuado debido a que teníamos enfermedad. Entonces, eso hace que sea más probable. No es tanto la técnica quirúrgica, como les comentaba al principio, actualmente vamos reduciendo un poco como la agresividad del manejo quirúrgico, obteniendo los mismos resultados oncológicos. El linfedema se puede deber también a la actividad física que realicemos. Generalmente no es inmediata, puede durar semanas después o incluso puede ser meses después, donde la paciente ya estaba reintegrada a su vida y empieza con linfedema. El grado del linfedema es lo importante. Hay algunos que son muy leves, que mejoran con ejercicios, con compresión, que se llaman mangas, que es como las medias de compresión que nos ponemos las mujeres, pero en el brazo, y con eso se puede limitar.
Dice, agradecemos a todos los que nos han mandado sus felicitaciones. Gracias a todos también los que nos pudieron ver. Sí, y compartan la plática. Creo que lo hicimos con mucho cariño, sobre todo por este. Después de la mastectomía, ¿se puede? Depende mucho si tu cirujano oncólogo te ha dado de alta, por lo menos yo lo sugeriría después de los 6 meses, en el tejido ya han desinflamado, obviamente ponerte en las mejores condiciones y después de eso podemos hacer la reconstrucción sin ningún problema. ¿La reconstrucción es para todas? Por supuesto que es para todas. Hoy en día lo que hacemos es que hay desde técnicas no muy invasivas hasta técnicas invasivas. Efectivamente vamos a depender mucho del tamaño. Obviamente si una paciente tiene un tamaño de una mama muy grande, probablemente necesitamos mucho volumen, mucho tejido, un implante más grande. También el colocar un implante más grande tenemos más riesgo de exposición. Pero si es una mama pequeña, probablemente con un pequeño implante, con grasa, podemos tener resultados excelentes. Y si una paciente tiene bastantes comorbilidades, pero desea reconstruirse, podemos hacer técnicas no tan invasivas. Claro que es para todas. La probabilidad de reconstrucción también de algunos pacientes hay que valorarlo. Hay pacientes que se les realiza mastectomías de limpieza, se llaman, que eran tumores muy voluminosos, que tenían ya ulcerada la piel. En ese caso sí se hace una reconstrucción para tapar el defecto, pero no como tal para tener una mama esférica, ¿no? Que sustituye ese volumen. Si son pacientes que además tienen, desgraciadamente, el tumor regresa no a la mama, sino a algún otro órgano que se considera como enfermedad metastásica, bueno, a esos pacientes no les vamos a ofrecer la reconstrucción, ¿no? Entonces, la importancia de esto es que cada caso es muy individualizado. Obviamente hacemos y hay guías para saber qué hacer con el grosor de las pacientes, pero al momento de la reconstrucción sí es importante pues que las valore su cirujano oncólogo, su ginecólogo oncólogo y su cirujano plástico que esté con esta experiencia de reconstrucción. Y las lesiones ulceradas que platicábamos también, ¿no? Así es. ¿El linfedema es invariable? ¿Siempre se presenta? No. El linfedema varía de acuerdo al tipo de resección. Si hacemos un ganglio centinela, que es esta nada más exploración para ver el estado de la axila, puede no presentarse. Si hacemos una disección radical de axila donde la paciente respondió bien, por ejemplo, a la quimioterapia, tenía tumor, le dieron quimioterapia, se quitó, quitamos ganglios y puede no presentarse. ¿En quiénes tienen más riesgo? Bueno, pacientes que tienen comorbilidades, pacientes que son obesas y lo que les comentaba que es muy importante. Que, o sea, junto con sus revisiones vamos valorando, al igual que la movilidad de la extremidad. ¿Cuánto tiempo se puede reconstruir? ¿En cuánto tiempo aproximadamente se puede reconstruir? Si no se hace la reconstrucción inmediata y si no requiere tratamiento oncológico y si es una paciente candidata, como ya lo mencionó la doctora, muy probablemente en 6 meses se puede reconstruir. Obviamente vamos a depender del tratamiento oncológico y si su oncocirujano ya lo dio de alta. Hay mujeres que pueden tardar hasta 2 años. ¿La calidad de vida es mejor? La calidad de vida relacionado a que a una reconstrucción inmediata o una reconstrucción diferida o inmediata. Creo que la reconstrucción en general. Si es a la reconstrucción, por supuesto que sí. Una mujer, finalmente la mama es un órgano sexual y aparte de que es un órgano sexual, yo como cirujana plástica considero que pertenece a toda la parte del contorno corporal y una mujer siempre se siente atractiva al tener sus glándulas mamarias. Listo, yo estoy en el Hospital Médica Sur. Al final van a salir nuestros datos también para que lo tengan presente y en Lindavista. La doctora Aime. Yo me encuentro en el Hospital San Angelín Patriotismo, estoy en el consultorio 720 y estamos a sus órdenes. Y dice, después de la reconstrucción, ¿cuánto tarda la recuperación?
¿Cuánto tarda la recuperación? Puede ser muy variable. Hay mujeres que entre 7 y 15 días pueden estar integrándose a sus actividades leves, pero en general un promedio de 21 días a un mes. Y Vanessa Valdés dice, ¿de dónde se toma el injerto? El injerto graso se toma de tu propia grasita, que puede ser sitios donadores desde el abdomen, los muslos, la espalda, desde todos esos sitios, brazo, donde tengamos grasita, ahí podemos tomarlos y posteriormente llevarlo a la glándula mamaria. ¿Hay problemas de equilibrio por la asimetría? Si tienen una glándula muy grande en relación con la otra mama que le hacen mastectomía radical, por así llamarlo, sí, las pacientes pueden tener molestias en la columna. Bueno, pues les agradezco las felicitaciones, por supuesto. La plática se va también a YouTube, por si para que nos puedan encontrar a todos aquellos que nos están preguntando dónde. La última pregunta, ¿se puede tatuar sobre la piel operada? Claro, por supuesto, muchas mujeres se tatúan posterior a la mastectomía o se hacen unos muy bonitos tatuajes y muy originales. Y del complejo de la pezón. Y también del complejo de la pezón, pero en general, pues yo, por ejemplo, en mi caso trato de reconstruir. El hecho que nos hayan podido ver, agradecemos sus felicitaciones. Hoy, sobre el mes del mes de la sensibilización del cáncer de mama, en mi caso estuve ofreciendo las consultas gratis. Si aún conocen a alguien, estamos a sus órdenes, con quien podamos orientarle y ayudarle para su reconstrucción o para que logre mejores resultados en toda su vida personal. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.